Tal estudiantes de quinto año de secundaria? Les saluda el profesor Henry Aguirre. En este nuevo video les voy a explicar el tema de estática 1 correspondiente a la semana número 9. Si nosotros hablamos de la estática, vamos a hablar de cuerpos que se encuentran en estado de equilibrio. Entonces tenemos que saber qué es el equilibrio. Bien, vamos con el concepto de estática. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, es importante este concepto de equilibrio, ya que la estática estudia el equilibrio de los cuerpos. Entonces estamos viendo que el equilibrio es un estado que se da cuando el cuerpo está en reposo o cuando su movimiento es rectilíneo uniforme, es decir, en ambos casos no existe aceleración. Por lo tanto, diremos que un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración es cero o cuando el cuerpo no tiene aceleración. Tipos de equilibrio. Tenemos entonces equilibrio estático, que ocurre cuando el cuerpo está en reposo, cuando no tiene velocidad. ¿Ok? Y el equilibrio cinético ocurre cuando el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Recordar que el cuerpo está en equilibrio cuando no tiene aceleración. Primera condición de equilibrio. ¿Qué establece la primera condición de equilibrio? Establece lo siguiente, que si sobre un cuerpo la fuerza resultante, nosotros ya sabemos que la fuerza resultante es la fuerza que reemplaza un conjunto de fuerzas. Cuando esta fuerza resultante es nula, entonces nosotros diremos que el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, es decir, está en reposo o desarrollando MRU. Muy bien, hablar de la fuerza resultante equivale a decir sumatoria de fuerzas, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En ese caso nosotros estamos hablando entonces de la condición, de una condición algebraica, una condición matemática que nos indica pues el estado de equilibrio de un cuerpo. También nosotros podemos ahí aplicar, ¿no?, lo que ya sabemos, sumatoria de fuerzas igual a cero, de esta forma. Como la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a 0, o la fuerza resultante en X será 0, como la fuerza resultante en Y será 0, o la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. Eso es cuando existen fuerzas horizontales, o sea, en X y en Y. A eso se refiere con fuerzas en X y fuerzas en Y. ¿Ok? Bien, nota. Si la sumatoria, este símbolo significa sumatoria, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, eso es equivalente a decir la fuerza resultante es igual a 0. Esto se puede expresar como, bueno, cuando nosotros desarrollamos un problema, nosotros tenemos que ver, analizar en la horizontal y en la vertical. En la horizontal nosotros analizaremos lo siguiente, que la suma de fuerzas que van hacia la derecha deben ser iguales a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda para el equilibrio. Lo mismo en el caso que nosotros tengamos fuerzas verticales. La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para aplicar la primera condición de equilibrio, que es que la suma de fuerzas es igual a 0, o dicha de esta forma, ¿no? Bien, si el bloque de la figura está afectado por las fuerzas que se muestra, calcula F1 y F2. Dice si el cuerpo está en equilibrio. Muy bien, como ustedes notan aquí, tenemos fuerzas horizontales, exactamente 2 fuerzas, y fuerzas verticales, 3 fuerzas. Sabemos que para que el cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0, lo cual equivale a decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha deben ser iguales a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Entonces, reemplazando, ¿qué fuerza va hacia la derecha? ¿Qué fuerza va hacia la derecha? Recuerda que esto es analizando fuerzas horizontales. Suma de fuerzas que van hacia la derecha se igualan con la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Qué fuerza va hacia la derecha? La que vale 30, ¿ve? Ahí está, hacia la derecha. ¿Qué fuerza va hacia la izquierda? F2. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que F2 es igual a 30 Newton. Ahora, como nosotros observamos también fuerzas verticales,
decimos lo siguiente: sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. En este caso nosotros notamos que hay dos fuerzas que van hacia arriba, por lo tanto esas dos se van a sumar. F1 más 7 igual a la fuerza que va hacia abajo, que vale 20. Entonces este 7 que aquí está con más pasa al otro lado a restar. Tendríamos entonces que F1 o la fuerza 1 es igual a 13 newton. Muy bien. Es un ejemplo en el que hemos aplicado la primera condición de equilibrio. En la clase en vivo nosotros vamos a desarrollar más situaciones, diferentes problemas en las que nosotros vamos a aplicar pues la primera condición de equilibrio. Bien, hasta aquí la explicación de la parte teórica. Les voy a dejar como actividad, no ejercicios esta vez, sino como actividad para que ustedes puedan investigar acerca de las tres leyes de Newton. La primera ley se llama ley de la inercia, la segunda ley se llama la ley de la fuerza y la tercera ley se llama la ley de la acción y reacción, ¿correcto? La primera ley, ley de la inercia; la segunda ley, ley de la fuerza; y tercera ley, ley de acción y reacción. Lo que ustedes tienen que hacer es, pueden realizar una infografía, pueden realizar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, con la información que ustedes van a indagar, y deben colocar dos ejemplos de cada ley. ¿Ya? Entonces esa es la actividad que les voy a dejar esta semana. Lo voy a crear en el Cubicol y estaremos desarrollando en la clase en vivo los ejercicios de aplicación. Muy bien, hasta aquí nuestra clase por el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo el día lunes. Gracias.